Imagínate despertar en el camarote más lujoso que hayas visto en tu vida. Sábanas de seda, ventanas panorámicas con vista al océano, un salón que costaría más que el apartamento de tu vida entera. Y de repente, alguien cambia la cerradura. Las cuentas están congeladas. Tu sueldo ya no llega. Y tú estás atrapado en medio del mar, en un yate de cientos de millones de dólares, sin poder salir. Esto no es una película. Esto le pasó a decenas de tripulantes reales. Y lo que vivieron dentro de esos barcos de ensueño es mucho más oscuro de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque hay historias aquí que te van a dejar sin palabras. Dilba, la bestia congelada. El Dilba no es un yate cualquiera. Es el yate más grande del mundo por volumen, una mole flotante que parece más un crucero privado que una embarcación personal. Pero en 2022, en pleno puerto alemán, ese gigante quedó paralizado de golpe. Las sanciones internacionales cayeron como un martillo y de la noche a la mañana, 96 tripulantes se encontraron sin acceso a los sistemas del barco, con sus salarios congelados y sus contratos suspendidos sin previo aviso. 96 personas. Cada una con sus propias deudas, sus familias esperando en casa, sus cuentas que pagar. Los ingenieros a bordo no podían abandonar su puesto porque alguien tenía que mantener encendidos los sistemas críticos del barco, aunque nadie les estuviera pagando por hacerlo. Trabajaban turnos interminables mientras los abogados debatían en salas de reuniones con aire acondicionado quién era el verdadero dueño de ese coloso. Durante meses, el Dilba se quedó quieto en el muelle. Sus suites de lujo, vacías. Sus jacuzzis, apagados. Su elegancia, completamente inútil. La tripulación navegaba entre formularios legales, llamadas sin respuesta y una burocracia tan densa como el fondo del mar. El contraste era brutal, un barco que valía más que el PIB de algunos países pequeños, rodeado de caos operativo y personas que no sabían si iban a cobrar el mes siguiente. Amadea, guardado bajo cañones. El Amadea llegó a Fiyi en 2022 rodeado de tensión diplomática. No fue detenido discretamente. No. Fue rodeado por guardias armados mientras Estados Unidos y los intereses rusos peleaban su batalla legal desde el otro lado del mundo. La tripulación, atrapada en medio de ese tablero político, tenía que seguir manteniendo los sistemas del yate en funcionamiento con los suministros reduciéndose día tras día. Imagínatelo, estás en una isla paradisíaca, con el océano Pacífico a tus pies, y no puedes desembarcar. No recibes instrucciones claras de nadie. Llevas semanas sin cobrar. Y encima, cada vez que sales a cubierta, hay hombres con armas mirándote. Algunos tripulantes pasaron semanas completas sin ver un solo peso en su cuenta bancaria. La presencia constante de fuerzas de seguridad convertía cada momento cotidiano en algo tenso y agotador. El lujo del yate era casi una burla cruel. Lo que debía ser el trabajo de sus sueños se había convertido en una pesadilla administrativa y emocional sin fecha de salida. Alfaniro, la jaula dorada. En 2023, el Alfaniro fue arrestado en Antigua, y lo que siguió fue una de las situaciones más desesperantes que haya vivido una tripulación en el Caribe. Más de 4 meses varados. 4 meses sin poder zarpar, sin cobrar y con provisiones que empezaban a escasear. La ambigüedad legal sobre quién era el propietario real del yate significaba que no había una cadena de mando clara. Nadie con autoridad para tomar decisiones. Los ingenieros hacían malabares para mantener los sistemas operativos con recursos cada vez más limitados, improvisando soluciones donde antes había presupuesto de sobra. Uno de los marineros describió aquella experiencia con una frase que lo dice todo: era como vivir en una jaula de oro. El barco era hermoso, impresionante y completamente inútil para escapar de la situación. Cada día que pasaba, la grandeza del yate se sentía más como una ironía que como un privilegio. El lujo sin libertad no es lujo. Es una prisión muy cara. Axioma, atrapado entre abogados y acreedores.
El Axioma fue detenido en Gibraltar en 2022 tras una orden judicial vinculada a una disputa bancaria de alto nivel. Nadie en la tripulación había cometido ningún delito. Nadie tenía nada que ver con los contratos financieros en disputa. Pero eso no importó. Se encontraron atrapados entre equipos legales y acreedores que peleaban por activos millonarios, con su seguridad laboral y sus salarios de repente en el aire. Las cuentas congeladas complicaban hasta el mantenimiento más básico del barco. La amenaza de despidos masivos flotaba en el ambiente como niebla densa. El arresto del yate atrajo la atención de los medios de comunicación, lo que añadió otra capa de presión sobre una tripulación que ya estaba al límite. Los periodistas, las cámaras, las preguntas desde el muelle. Para los que estaban a bordo, el glamour de trabajar en uno de los yates más icónicos del mundo había desaparecido por completo. En su lugar, negociaciones constantes, incertidumbre total y una sensación permanente de inestabilidad. Fire, el barco que no podía moverse. El Fire fue detenido en Londres en 2022 como parte de una ola de sanciones, y lo que siguió fue una parálisis operativa que nadie a bordo esperaba. Con el yate incapaz de salir del puerto, la tripulación enfrentó semanas de incertidumbre sobre sus contratos y su futuro laboral. Los proveedores dudaban antes de entregar suministros. Cada operación rutinaria requería ahora pasar por filtros legales que antes no existían. El diseño llamativo del barco atraía miradas curiosas desde la orilla, turistas sacando fotos, gente señalando con admiración. Pero para los tripulantes, esa atención pública solo intensificaba la presión que sentían. Era como actuar en un escenario mientras todo se derrumbaba entre bastidores. El exterior del Fire brillaba impecable. Por dentro, nadie tenía claridad sobre qué iba a pasar al día siguiente. Esa incertidumbre, sostenida durante semanas, tiene un costo psicológico enorme que muy poca gente habla. Lady M. El silencio de las sanciones europeas. El Lady M fue incautado en Italia bajo las sanciones europeas y en cuestión de horas, toda actividad a bordo quedó congelada. Los contratos de la tripulación fueron suspendidos de inmediato y los salarios, bloqueados sin fecha de resolución. Los sistemas del barco, que normalmente requerían atención constante, quedaron en un estado de limbo técnico. Los programas de mantenimiento se interrumpieron. El personal de a bordo pasó días que se convirtieron en semanas esperando noticias que llegaban con cuentagotas o directamente no llegaban. El proceso legal se extendió con la lentitud desesperante que tienen estas disputas internacionales. Y mientras los abogados facturaban horas, la tripulación vivía en una realidad muy diferente, la del que espera sin saber para qué espera. El lujo del Lady M se convirtió en el escenario de una angustia silenciosa y colectiva. Tango, a la deriva en Palma. El Tango fue detenido en Palma de Mallorca, uno de los puertos más elegantes del Mediterráneo, pero la belleza del lugar no suavizó lo que vivió su tripulación. Atrapados en una red de sanciones y congelamiento de activos, el personal veía cómo los equipos legales negociaban a puertas cerradas sin que les llegara información clara. Las tareas de mantenimiento rutinarias se complicaban porque el acceso a piezas y servicios externos estaba restringido. No podían simplemente llamar a un proveedor y pedir repuestos. Todo requería autorizaciones que tardaban. Todo requería paciencia que se agotaba. La sensación de estar a la deriva, a pesar de estar físicamente amarrado al muelle, era abrumadora. Para una tripulación acostumbrada a la precisión y al movimiento, quedarse quietos indefinidamente era una forma de tortura suave pero constante. Crescent, 5 meses de espera. 5 meses. Eso es lo que estuvo inmovilizado el Crescent en España, vinculado a intereses sancionados. 5 meses en los que los suministros fueron disminuyendo, las instrucciones de los propietarios ausentes se volvían más escasas y confusas, y el personal a bordo tenía que tomar decisiones operativas para las que nadie les había dado autorización. Los retrasos en el pago de salarios generaban una ansiedad acumulativa que iba creciendo con cada semana que pasaba. La grandeza del yate, su decoración impecable, sus acabados de primera clase,
Todo eso se convertía en un telón de fondo casi surrealista para una situación de angustia real. La incertidumbre no descansa. No te da fines de semana. No te da vacaciones. Para quienes estaban a bordo del Crescent, ese peso fue constante e implacable durante más de 150 días. Saerzad, bajo el ojo de todo el mundo. El Saerzad fue detenido en Italia en medio de especulaciones sobre su verdadero propietario, y eso lo convirtió en un imán para la prensa. Las operaciones fueron suspendidas y los pagos, retrasados, igual que en los casos anteriores. Pero lo que hizo diferente la experiencia del Saerzad fue la exposición pública. La tripulación vivía bajo el escrutinio constante de las autoridades y los medios de comunicación. No había privacidad. Cada movimiento era observado. Cada conversación podía convertirse en titular. Mantener la profesionalidad y la compostura en ese entorno era agotador. Porque si en el mar ordinario ya hay tensión, imagina añadirle cámaras, preguntas y la sensación permanente de que alguien te está juzgando. Hasta en el barco más opulento del mundo, la presión psicológica encontraba la forma de colarse por cada grieta. Engine Empress, 16 horas por día sin cobrar. El Engine Empress fue arrestado en Malta en 2018 por deudas de combustible sin pagar y una disputa de propiedad que se alargó de forma inhumana. Los salarios de la tripulación dejaron de llegar durante meses. Algunos tuvieron que buscar ayuda legal solo para poder salir del barco, porque sin el pago de sus contratos, ni siquiera eso tenían garantizado. Los sistemas del yate empezaron a deteriorarse porque el mantenimiento se fue aplazando por falta de recursos. La moral cayó en picada. Un ingeniero que estuvo a bordo durante aquel periodo recordó con amargura que trabajó turnos de 16 horas durante 3 semanas consecutivas para mantener los generadores encendidos. 16 horas al día. Sin cobrar. Porque si los generadores se apagaban, el barco entero se venía abajo. Y él no podía permitir que eso pasara, aunque nadie le estuviera pagando por impedirlo. La batalla legal se extendió meses y meses, dejando al personal en un limbo del que no veían salida. Utopia 4. Colisión en el paraíso. En 2022, el Utopia 4 colisionó con un barco tanque en las Bahamas. Las Bahamas. Uno de los destinos más impresionantes del planeta. Y en lugar de disfrutar de esas aguas turquesas, la tripulación se vio inmersa en un proceso legal inmediato, con el yate detenido para investigación y los contratos suspendidos de golpe. Las complicaciones con los seguros llegaron rápido y con ellas, los retrasos operativos que se prolongaron durante semanas. La presión de las actuaciones judiciales y la inseguridad laboral se instalaron como huéspedes no invitados en la vida cotidiana de cada tripulante. El Utopia 4 tenía las líneas más elegantes del Atlántico. Pero durante esos meses, esas líneas escondían una inestabilidad profunda que ningún folleto de charter mencionaría jamás. Equanimity, 8 meses y $47,000 robados. Este es uno de los casos más impactantes de toda la lista. El Equanimity fue incautado en Indonesia en 2018 como parte de una investigación global de corrupción, y lo que siguió fue una pesadilla que duró meses para quienes estaban a bordo. Un solo miembro de la tripulación pasó 8 meses completos dentro del barco, acumulando $47,000 en salarios impagos. $47,000 que nunca llegaron. Las restricciones legales impedían que el personal pudiera abandonar el país. Literalmente estaban atrapados en territorio indonesio, sin poder irse, sin cobrar, viendo cómo los sistemas del yate se deterioraban porque el mantenimiento diferido tiene consecuencias reales. La opulencia del Equanimity, sus acabados de lujo, su tecnología avanzada, todo eso se convirtió en el escenario de una ansiedad profunda y una frustración que no tenía a dónde ir. Para esa tripulación, la lección fue brutal y directa. El lujo más impresionante puede convertirse en trampa en cuestión de horas. Si llevas este tiempo con nosotros, ya sabes lo que hacemos aquí. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y activa la campanita, porque lo que viene todavía es más intenso. No te vayas. Luna,
divorcios de ricos y barcos congelados. El Luna fue arrestado en Dubái en medio de una batalla de divorcio de alto perfil y una disputa de activos que paralizó todas las operaciones del yate. Los tripulantes enfrentaron de inmediato una incertidumbre total sobre sus salarios y contratos, suspendidos indefinidamente mientras los abogados de las partes peleaban por cada activo de la familia. El Luna era un barco de tecnología avanzada que exigía atención constante para seguir funcionando correctamente. Y esa presión de mantener un yate de ese nivel bajo congelamiento legal, sin presupuesto claro, sin cadena de mando funcional, era interminable. Pero a pesar de todo, la profesionalidad de la tripulación mantuvo el barco en pie. Eso dice mucho de las personas que trabajan en estos entornos, capaces de mantener la compostura y el estándar incluso cuando todo lo demás se desmorona. Octotus, el legado que se convirtió en caos. El Actepos fue durante años el símbolo del espíritu explorador en el mundo de los superyates. Pero cuando su propietario falleció en 2018, ese símbolo quedó atrapado en un proceso de herencia que tardó meses en resolverse. La tripulación enfrentó retrasos en los pagos y una incertidumbre total sobre el futuro del barco. Los sistemas del Actepos, notoriamente complejos, requerían mantenimiento continuo, pero los congelamientos presupuestarios hacían que cada reparación fuera una negociación. La falta de dirección clara dejaba al personal en una posición imposible, responsables de mantener el barco, pero sin la autoridad ni los recursos para hacerlo correctamente. En un yate construido para la exploración y la aventura, el ambiente se había vuelto tenso, melancólico y agotadoramente incierto. Rising Sun, uno de los más grandes, uno de los más complicados. El Rising Sun es uno de los yates más grandes del planeta. Y en 2021, estaba sumergido en una batalla legal sobre propiedad y contratos de tripulación que parecía no tener fin. Los salarios llegaban tarde o no llegaban. Las instrucciones eran confusas y contradictorias. El tamaño y la complejidad del barco convertían el mantenimiento en un desafío constante, especialmente cuando los presupuestos estaban en el aire. La incertidumbre pesaba sobre la moral de todo el equipo. Porque en un barco de ese tamaño, con esa cantidad de sistemas interconectados, cada persona que pierde la motivación tiene un impacto real sobre la operación. La presión bajo cubierta era incesante, invisible para cualquiera que lo viera desde fuera, pero completamente real para quienes lo vivían desde adentro. Aviva, emergencia en tierra fría. En 2022, el Aviva encalló en Palmer, y lo que vino después fue uno de los momentos de mayor tensión colectiva que puede vivir una tripulación. Los ingenieros trabajaron sin descanso para estabilizar el casco y evitar daños mayores. Los marineros de cubierta coordinaron con las autoridades locales para organizar el salvamento en condiciones complicadas. No era un ejercicio de simulacro. Era real, urgente y potencialmente catastrófico. El incidente desencadenó una revisión de seguridad completa y semanas de reparaciones intensivas. La cohesión de la tripulación fue puesta a prueba de la manera más dura. Pero su respuesta rápida y coordinada evitó que la situación fuera mucho peor. Para todos los que estuvieron a bordo ese día, la experiencia dejó una huella que ningún entrenamiento puede replicar del todo. Lady S, la amenaza que viene del mar. En 2023, el Lady S se enfrentó a algo que los tripulantes esperan nunca experimentar. Una amenaza de piratería frente a las costas de África Occidental. Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato. La tripulación aseguró el barco, se comunicó con las autoridades navales de la zona y pasó horas en estado de alerta máxima, sin saber cómo iba a terminar aquella situación. El incidente terminó sin víctimas, pero el costo psicológico fue profundo. La vigilancia dejó de ser una rutina y se convirtió en un estado permanente de conciencia. Porque una vez que vives una situación así, ya no puedes desconectarte del todo. El mar cambia de cara rápido, y el Lady S lo demostró de la forma más cruda posible. Nord, tecnología al servicio de la espera. El Nord fue detenido en Hong Kong en 2022 bajo sanciones internacionales,
sumándose a la larga lista de superyates paralizados por conflictos que van mucho más allá de sus cubiertas. Con el barco incapaz de zarpar, la tripulación se adaptó a una nueva rutina de mantenimiento y guardia constante mientras los equipos legales negociaban en el exterior. Los suministros iban disminuyendo con el tiempo. La tecnología avanzada del Nord, que en circunstancias normales era su mayor activo, se convirtió en una responsabilidad extra. Requería atención permanente incluso cuando el futuro del barco era completamente incierto. A veces lo más sofisticado es también lo más frágil cuando el contexto no acompaña. Lana, cuando la renovación se convierte en pesadilla. La reforma del Lana en Italia en 2023 debía ser una actualización de rutina. Pero los sobrecostos se dispararon y los retrasos en la cadena de suministro complicaron cada fase del proceso. La tripulación fue puesta a cargo de coordinar a los contratistas externos y mantener los sistemas del barco durante la remodelación, muchas veces sin recibir orientación clara de nadie. La rutina diaria se volvió impredecible. Nunca sabías qué parte del proceso iba a generar un nuevo problema ese día. La presión de mantener el yate en condiciones de ser inspeccionado en cualquier momento era constante. Y sin embargo, la capacidad de adaptación del equipo fue la que mantuvo el proyecto avanzando, aunque fuera milímetro a milímetro. Serene, fuego en el corazón del barco. En 2021, el Serene vivió uno de los momentos más aterradores que puede enfrentar una tripulación, un incendio en la sala de máquinas mientras estaba atracado en el Mar Rojo. El fuego fue controlado rápidamente gracias a la reacción inmediata del equipo, evitando una catástrofe mayor. Pero el daño fue suficiente para requerir meses de reparaciones. El incidente dejó en claro algo que los tripulantes veteranos ya saben pero que nunca deja de golpear fuerte. Operar sistemas tan complejos como los de un superyate lleva consigo riesgos reales, y el entrenamiento no es un protocolo burocrático sino la línea que separa la supervivencia del desastre. Para quienes estaban a bordo ese día, la experiencia fue un recordatorio permanente de lo delgada que puede ser esa línea. Cristina O. Historia y presión a la vez. La reforma del Cristina O en 2019 fue un desafío de múltiples capas. Los cambios regulatorios llegaron en medio del proceso, obligando al equipo a adaptarse a nuevas normas de seguridad sobre la marcha. Las piezas tardaban en llegar. Los plazos se movían constantemente. Y encima, la presión de mantener el yate listo para eventos de alto perfil no permitía el lujo de tomarse el tiempo necesario para respirar. El Cristina O tiene una historia enorme. Es uno de los yates más famosos del mundo. Y eso significa que el margen de error percibido por los propietarios y clientes era prácticamente cero. La tripulación tuvo que absorber toda esa presión y seguir adelante. Y lo hicieron. Eso no es poca cosa. KBO, pandemia, aislamiento y remodelación. La reforma del KBO en Alemania en 2020 coincidió con uno de los momentos más complicados del siglo, la pandemia. Las restricciones sanitarias reducían el número de personas que podían trabajar a bordo. Las cadenas de suministro globales estaban rotas. Los materiales tardaban el doble. Y la tripulación tuvo que gestionar toda esa situación trabajando en aislamiento, muchas veces sin poder ver a sus familias durante semanas. Lo que surgió de aquella situación fue algo inesperado, una camaradería profunda entre los miembros del equipo, forjada en las condiciones más difíciles. Se cubrieron las espaldas mutuamente. Se apoyaron cuando el agotamiento golpeaba. Y sacaron el barco adelante contra todo pronóstico. Ocean Victory, cuando el lujo exige un precio alto. La reforma del Ocean Victory en 2018 fue un ejercicio continuo de gestión de crisis. Los contratiempos técnicos se sucedían uno tras otro. Los costos se disparaban por encima de lo presupuestado. Las prioridades cambiaban según dictaban los propietarios, muchas veces sin consultar a quienes estaban ejecutando el trabajo. Los turnos se alargaban. El estrés de responder a las expectativas mientras se gestionaba un proyecto de semejante complejidad era constante.
La línea entre el lujo que se entrega al cliente y el caos que se vive entre bastidores era invisible para el exterior, pero completamente tangible para cada persona que ponía las manos en ese barco. La profesionalidad del equipo fue lo único que mantuvo el proyecto en pie. Koru, el ojo público que todo lo ve. En 2023, el Koru, el imponente velero moderno asociado a uno de los nombres más reconocidos del mundo tecnológico, se vio envuelto en un accidente que atrajo la atención mediática de forma masiva. La tripulación tuvo que gestionar simultáneamente investigaciones internas, reclamaciones de seguros, revisiones operativas, y al mismo tiempo mantener el yate en condiciones para futuros servicios. Todo mientras las cámaras apuntaban y los titulares circulaban. La presión de operar bajo el escrutinio público de esa magnitud no tiene comparación. Cada decisión, cada declaración, cada movimiento estaba siendo observado y potencialmente analizado. Pero el equipo mantuvo el tipo. Y eso, en esas circunstancias, merece todo el reconocimiento. Bravo Eugenia, un choque que dejó marca. En 2019, el Bravo Eugenia estuvo involucrado en una colisión que desencadenó una cascada de consecuencias legales y operativas. El barco fue detenido para investigación, contratos suspendidos, salarios en el aire. Las complicaciones con los seguros llegaron rápido y la presión de mantener los estándares del yate mientras todo esto ocurría era enorme. El impacto en la moral de la tripulación fue significativo y duradero. Pero lo que también quedó reforzado fue algo fundamental: los protocolos de seguridad existen por una razón. Y cuando se respetan, incluso las situaciones más caóticas tienen un suelo desde donde reconstruir. Ulises, fuego, evacuación y meses de incertidumbre. El Ulises es un explorador robusto, diseñado para condiciones extremas. Pero en 2018, ni toda esa robustez pudo evitar uno de los peores escenarios posibles: un incendio en la sala de máquinas que obligó a una evacuación de emergencia completa. La tripulación respondió con rapidez, controlando la situación lo mejor que pudo, pero los daños fueron extensos. Las reparaciones tomaron meses. Y durante todo ese tiempo, la incertidumbre sobre el futuro del barco y los contratos del personal pesaba como una losa. El estrés de gestionar una crisis de esa magnitud y luego quedarse esperando sin saber qué viene después es uno de los golpes psicológicos más duros que puede recibir un profesional del mar. La actuación rápida de la tripulación salvó vidas. Y eso es lo que importa. Dreamboat, cuando la seguridad se convierte en prioridad absoluta. El Dreamboat era uno de los yates charter más solicitados del mercado. Pero en 2021, un accidente grave a bordo cambió todo. La investigación llegó, los protocolos de seguridad fueron revisados desde cero, las inspecciones se volvieron más frecuentes y rigurosas. La tripulación tuvo que adaptarse rápidamente a un nuevo marco operativo mientras mantenía la tranquilidad de los pasajeros. La tensión interna era real. Los procedimientos que antes eran rutina ahora llevaban el peso de lo que había pasado. Pero lo que el incidente también demostró fue algo valioso: los equipos bien entrenados no se rompen bajo presión, se reorganizan. Y el Dreamboat volvió a operar con estándares más altos que antes del accidente. Detrás de cada uno de estos yates hay historias que el mundo no ve. Tripulaciones que mantienen todo funcionando mientras el mundo legal, político y financiero decide su destino. Personas que trabajan en los entornos más lujosos del planeta bajo condiciones que no tienen nada de glamurosas. La próxima vez que veas uno de estos colosos flotantes en un puerto, recuerda que lo que se ve desde fuera es solo la mitad de la historia.